Adolfo, nuevamente por acá en México, hablando de los rollos del Mar Muerto, hablando de Jerusalén, pero ahora una labor importante porque has estado hasta en Oaxaca. ¿Qué implica tu labor y dar ese conocimiento a la gente de México respecto a Israel, respecto a los rollos del Mar Muerto? Bueno, creo que en primer término la posibilidad que tengo de visitar México y difundir el conocimiento referido a los rollos, a la sabiduría de Israel en el mundo antiguo, creo que permite, en este caso como fue en Oaxaca, darles a conocer un mundo que para muchos de ellos era totalmente desconocido. Estoy convencido que para muchos de los presentes en mi exposición era la primera vez que habían visto un judío. ¿No te buscaron los cuernos y todo lo demás? No, yo creo que no hay que ser tampoco tan prejuicioso. Fue muy bien recibido, e incluso, dado que fue una presentación el día viernes al mediodía, con un tema que incluso los profesores me dijeron que alumnos se les acercaron y dijeron, ¿pero qué son los rollos? Es decir, ellos los invitaban pero no sabían bien de qué se trataba. Y el auditorio estaba completo, había más de 200 personas, incluso personas paradas, y se quedaron hasta el final. Así que en ese caso creo que este tema permite acercarles algo de ese mundo judío de la antigüedad a los estudiantes en Oaxaca, y de esta manera también darles a conocer una imagen diferente de Israel. Hoy en día, y para muchos, la historia de Israel, y es lo que se maneja en muchos medios y todo, empieza a partir del 47. Tus descubrimientos, tus estudios nos demuestran que existió Israel, que existieron judíos y existió mucho más antes de esas épocas. ¿Qué nos puedes decir al respecto y de qué nos sirve todos de los rollos del Mar Muerto? ¿Qué nos demuestran? Bueno, en general el estudio del judaísmo antiguo, más allá del claro interés intelectual, permite entender en una perspectiva histórica el mundo judío de hoy y específicamente también la realidad nuestra en Israel. Cuando muchas veces le cuento a las personas que cualquier chico nacido en Israel puede leer los rollos del Mar Muerto sin ser profesor universitario, simplemente por el hecho de haber nacido en Israel y su lengua materna es el hebreo, y puede leerlo como si el texto hubiera sido escrito hoy. Eso muchas veces les sorprende porque entienden sobre el concepto de continuidad cultural. Es decir, después de 2000 años, israelíes pueden leer esa literatura que fue escrita por judíos en la época antigua, y de esa manera también permitir entender que más allá de las polémicas políticas y el uso muchas veces de la historia para acicatear los derechos políticos de Israel, en este caso la historia antigua, como dije, permite ver bajo una nueva luz el presente político. Como hemos visto en varios de tus cursos que das y que vienes a dar aquí a la Universidad Hebraica de México, los rollos del Mar Muerto y tus estudios y el hablar sobre Jerusalén y toda la parte de historia es importante para el judaísmo, pero también es muy importante para la parte cristiana. Nos tocó también estar en un claustro contigo escuchándolo y ver el interés de la gente sobre todos esos estudios. Bueno, ciertamente siempre veo el tema de los rollos como un tema de interés común entre judíos y cristianos, porque precisamente los manuscritos del Mar Muerto vienen de una época en la que todavía no existía el judaísmo rabínico ni tampoco iglesia, sino existían judíos con distintos grupos, sean los saduceos, los fariseos, los esenios, los samaritanos, los seguidores de Juan Bautista o de Jesús, ¿sí? En este caso, ni Juan Bautista ni Jesús eran cristianos, eran también judíos. Y por ende, cuando vemos los rollos en el marco de esa época y la manera en que estos manuscritos antiguos permiten iluminar el pensamiento, la sociedad, la literatura de sus años, más allá del enriquecimiento intelectual y espiritual, permite un mayor acercamiento entre judíos y cristianos por ese fondo común que sirvió de movimiento madre para el judaísmo histórico y la iglesia.
todo eso viene además contemplado y viene escrito dentro de lo que se ha ido encontrando en los rollos del Mar Muerto. De años aquí que empezamos a platicar contigo sobre esto, ¿qué otras cosas se han descubierto? ¿Qué más se ha encontrado nuevo en estos estudios? Y además aprovechando toda la tecnología que hay con Google, que ya están los rollos ahí, ¿qué ha sucedido con todo esto a unos años, a unos cuantos años de distancia? Bueno, por un lado, realmente aprovechando la alta tecnología, en el año 2011 lanzamos el proyecto Google por primera vez en el mundo. Colocamos 5 de los 8 manuscritos que tengo en mi colección en la plataforma Google, permitiendo al mundo acceder a fotografías con una calidad de 1200 megapíxeles. Recientemente, en la Feria del Libro en Guadalajara, en ocasión de Israel como país visitante, yo lancé también la versión al español del sitio Google que tenemos nosotros en el museo, y ahora 4 de los 5 manuscritos que tenemos en Google pueden ser también leídos en su traducción española, permitiéndole precisamente a millones de personas acceder al contenido de los rollos. ¿Y qué ha generado eso? ¿Qué opiniones? ¿Qué ha dicho el público al estar viendo los manuscritos? No nada más oír como, eran los manuscritos, ahí estaban por ahí en Jerusalén, estaban ahí guardados. ¿Qué dice la gente al poderlos ver, al leerlos, al entenderlos? Y seguramente han salido ahí uno que otro comentario de muchos lados, religiosos, no religiosos, respecto a lo que está ahí escrito. En general hemos tenido una respuesta muy buena del público. Puedo comentarte, cuando nosotros lanzamos el proyecto en el 2011, en los primeros 4 días tuvimos 1 millón de visitantes al sitio. 800.000 era para fijarse en el rollo de Isaías. Una de las cosas interesantes fueron que incluso tuvimos visitantes de países con los cuales el Estado de Israel no tiene relaciones diplomáticas, de Saudi Arabia, de Bahrein, de Irán, incluso recuerdo de Siria. ¿Estaban buscando una certificación o qué? No sé, pero de alguna manera los rollos son tan famosos que basta simplemente con que en el mundo se hable algo referente a ellos para que enseguida despierte interés. Y sabemos que desde entonces más o menos el promedio de visitantes es uno de unos 1000 visitantes al día. Wow. Y hemos recibido muchísimos mensajes en los que la gente nos agradece por el proyecto, para gente que no tiene ninguna posibilidad, sea económica o física, de poder llegar y ver los verdaderos rollos, por lo menos acceder por medio de la alta tecnología. Y precisamente esta alta tecnología hoy ha permitido recuperar en algunos casos lecturas perdidas de los rollos con nuevas técnicas de fotografía. Y en este caso, por eso, incluso cuando decimos que la publicación de los rollos se ha terminado, en muchos casos se vuelven a fotografiar los rollos, y esta nueva tecnología permite recuperar, como dije, rastros de textos perdidos que permiten enriquecer la lectura de los investigadores. Y entre esas investigaciones y esto que han encontrado en rastros perdidos, que ha sido algo interesante, que no se sabía y que ahora hayas descubierto, que nos puedas platicar. Por ejemplo, tenemos en un documento, hace poco fue publicado, precisamente esta tecnología permitió recuperar un detalle que parece muy nimio para los no expertos, y era que había una palabra que originalmente tenía unos puntos arriba, y esos puntos se habían escapado a la atención de los investigadores precisamente porque la calidad de la fotografía no lo mostraba, y esta nueva técnica permitió recuperar. Y estos puntos son importantes porque muestra un tipo de etapas que pasó ese documento. En la antigüedad, cuando un escriba consideraba que una palabra tenía que ser borrada, no la borraba, sino que la marcaba con puntos superiores, y eso significaba que esa palabra no tiene que ser leída o tenida en cuenta. Y gracias a eso, los investigadores pudieron llegar a la conclusión que ese documento había sido ya titulado con un nombre en la antigüedad, y luego probablemente un bibliotecario o un escriba llegó a la conclusión que el título que había recibido
el documento no había sido el correcto, y entonces lo que hizo es colocar esos puntos para decidir que no tenía que ser leído el título original. El título en su momento era entendido como Sefer Moshe, y lo que creía que era simplemente una copia de un libro del Pentateuco, de la Torá, del Levítico, y lo que decidió que en realidad no era una versión del Levítico, sino era un antiguo Midrash sobre el Levítico, y entonces le escribió el nombre Midrash, puso los puntos en la palabra Sefer y quedó solamente Moshe, y hoy se lo llama Midrash Moshe, y es el uso técnico de la palabra Moshe, de la palabra Midrash, más antiguo que nosotros conocemos. O sea, unos puntitos pueden estar cambiando toda la interpretación en un momento dado que se vayan encontrando de la historia en un sentido. Sí, permite, como decimos, esos puntos permitieron entender el proceso que el título de la obra había ya sufrido en el mundo antiguo. Entonces podemos ver cómo un nuevo escriba entendió de otra manera el contenido de la obra y por eso la retituló. Y todo eso lo entendimos, ese proceso, gracias a esos puntos que fueron recuperados gracias a la nueva tecnología. En estos días no podemos dejar pasar cualquier cosa que involucre a Israel, involucre el conflicto que se vive hoy en día allá. ¿En qué pueden intervenir? ¿Qué función tienen? ¿O qué servirían los rollos del Mar Muerto, tus estudios? ¿O qué sucede con todo esto en esta época de conflictos? Bueno, obviamente los rollos no tienen o aportan algo a lo que tiene que ver al conflicto en su carácter bélico o en el tema de las relaciones entre los israelíes y los palestinos, pero lo que creo que sí los rollos presentan o permiten presentar una imagen diferente de Israel. Es decir, Israel no es solamente un lugar de conflicto, sino también es un lugar de cultura, de investigación y de apertura hacia otros pueblos. En última instancia, y de mi experiencia, los rollos del Mar Muerto son un puente de comunicación entre culturas, y creo que en este caso cabe mencionar que uno de los proyectos que en estos momentos me encuentro involucrado es en la creación de nuevos lazos académicos entre la Universidad Hebraica y la Universidad de Anáhuac. Y precisamente ayer, en la apertura del primer congreso de este diálogo judeo-cristiano, es el primer paso para el objetivo final de poder crear una cátedra conjunta entre estas dos instituciones, y de esta manera reafirmar los lazos entre judíos y cristianos, que en este caso se ven reforzados gracias al tema de los rollos del Mar Muerto. Como mencionas, hay muchas cosas más que enseñar de Israel y además de Adolfo Roitman. Esta vez vienes también a la Universidad Hebraica, no nada más a hablar de los rollos del Mar Muerto, vienes a dar otros temas que involucran a Israel, pero en otros sentidos. ¿De qué vas a hablar estas veces y qué nos vas a dejar en estos seminarios, cursos, maestrías en la Universidad Hebraica de México? El seminario que estoy brindando aquí en la Universidad Hebraica trata sobre el tema del Jerusalén y el templo, desde la época antigua hasta su significado en el moderno Israel, dado que el tema del templo no es solamente un tema que tiene un valor en el específico campo de la historia, de la arqueología o del mundo antiguo, sino que es un fenómeno presente que tiene incluso un significado de dimensiones políticas en el moderno Israel. De esa manera, en el curso pretendo presentar en una perspectiva histórica esta institución central que desde siempre ha caracterizado al pueblo de Israel. ¿Qué nos dejará toda esta maestría en la Universidad Hebraica? Bueno, lo que creo es ver bajo una perspectiva histórica y crítica el desarrollo de la institución del templo, entendiendo de qué manera sus raíces son tan profundas en la civilización judía, e incluso en un mundo judío en donde hay una mayoría secular, todavía el templo de Jerusalén sigue teniendo valor para el mundo judío. Pues Adolfo, muchísimas gracias, muy interesante, realmente bienvenido a México, y que todas tus experiencias aquí y en los lugares que estás visitando dejen una visión diferente de un Israel que todos conocemos, y que además todos aprendamos un poco más de esto, lo que son los rollos del Mar Muerto y claro, de Jerusalén y el templo.
Gracias a vos y espero que este mensaje les llegue también a todos los televidentes. Muchísimas gracias.